Hey, ¿qué más pues? Y bienvenidos a este capítulo de Café, el podcast de la Vibe. Y bueno, Nayib, ¿de qué vamos a conversar hoy? Juanfe, el tema de hoy que traemos a la mesa es el arte de comprar y vender café, porque aunque suene bastante obvio, es de los temas más complejos que existen para quienes trabajan en la cadena productiva del café. Y quiero empezar precisamente haciéndote esta pregunta, Juanfe. ¿Quién es o quién debería estar teniendo en cuenta cómo saber comprar y vender café cuando se trabaja en este negocio? Bueno, hay que empezar por los productores. Tienen que saber perfectamente cómo se tiene que negociar su café. Luego, los comercializadores que compran el café en origen y luego se lo venden a un tostador o a un exportador. Luego le siguen los exportadores, los importadores y finalmente tenemos los tostadores y los dueños de marcas de café tostado o los que tienen una cadena de tiendas o tienen una tienda de café. Y aunque parece una pregunta bastante obvia, te la hago porque es de las cosas que más nos encontramos con las personas que llegan y nos preguntan a nosotros en redes sociales, pues estoy iniciando un negocio que debería empezar a tener en cuenta porque sé que soy de un pueblo productor, sé que soy de un país productor, pero no sé qué debería estar teniendo en cuenta y me gustaría empezar por el productor. Bueno, es muy curioso porque en el caso de Colombia y sé que en el caso de países como Perú, como Ecuador, Guatemala, pues los productores son netamente tomadores de precio. Producen su café pergamino o su cereza, van al punto de compra y simplemente le creen a la persona que está seleccionando y evaluando su café, les dan un precio y simplemente lo toman. Pero ya los productores están empezando a preguntar cómo empiezan a tener poder de negociación. Y ahí empiezan varios elementos a jugar. Por ejemplo, es increíble que un productor cuando salga de su finca con su café pergamino seco, con su café que aún esté húmedo, con su cereza, no sepa cuál es su factor de rendimiento o no sepa cuál es la cantidad de efectos que tenga su café o cuál es el porcentaje de humedad de su café. Y cada uno de esos elementos va a marcar si está perdiendo o está ganando en su negociación. Porque cada porcentaje que él identifique que puede subirle o bajarle a su materia prima o al producto que está vendiendo, pues va a ser un peso o un dólar más o menos en el bolsillo después de vender su café. Y eso lo vemos mucho en productores que ya tienen contacto directo con cliente final, que saben negociar su café y yo creo que hay una gran diferencia entre que me compren el café a que yo le ponga el precio y sepa realmente qué es lo que estoy vendiendo. Entonces vemos en productores que sí tienen directamente una relación con el cliente final, entendiendo por cliente final a un tostador o probablemente un importador, pues que ellos sí saben qué es lo que sale de sus fincas y es un tema que va lento en cuanto a que todos adopten como el tema de saber vender, pero creo que se está haciendo una tarea bastante interesante, sobre todo en el tema de café de especialidad. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, un caficultor que no tenga ni idea de cuál es la humedad de su café al momento de venderlo. Y cuando el café sobrepasa el 12%, pues él va a saber que va a ser castigado por ese comprador y le van a bajar el precio. Entonces hay muchos productores que dicen, no, para que no me rechacen el café, voy a secarlo un poco más. Pero esa acción puede llevar al café a una humedad del 10, del 9% y cada porcentaje que baje pues va en detrimento de la utilidad de su negocio. Entonces, si un productor seca su café hasta el 9% y lo permitido es hasta el 12%, entonces hay 3% del peso de su café que está perdiendo. Y si su venta es de 100 millones de pesos, con solo ese porcentaje de merma en la humedad de exceso, pues está perdiendo 3 millones de pesos. Y ahí es responsabilidad netamente del productor. Y esos son los elementos que desde la finca se deben tener en cuenta para tener
esa claridad en las ventas, y así con muchos factores que pueden tener en cuenta los productores para hacer mucho más eficiente su venta de café. Y que creo que nos va a dar para temas más adelante en el podcast para entrar y hacer el doble clic en cada elemento de los que mencionas, porque quisiera avanzar en la cadena y pasar al siguiente podría ser el exportador o podría ser quien compre el café Pergamino Seco para comercializarlo dentro del país. Claro que sí, y antes de hablar, por ejemplo, de los comercializadores o los tostadores, pues quisiera que cada persona que nos está escuchando, si le interesa dar ese doble clic en un punto particular, pues nos escriban y nos digan esas preguntas para hacer los siguientes episodios en esa línea. Entonces, ¿qué tal si conversamos de las personas que entran al negocio queriendo tener una marca de café tostado? Perfecto. Que empiezan el negocio y no tienen, primero, la claridad de cómo comprar el café, porque tampoco saben cómo negociar un café que tenga una norma, por ejemplo, 1260, o que tenga una norma 035 o 05, y hay muchos de los que nos están escuchando que están diciendo, pero ¿qué es eso? Ya Juan está hablando en chino, ¿qué le pasó? Pues la norma es la cantidad de efectos que se acepta en el café. El primer número son los granos de primer grupo, que son los defectos más representativos y que afectan más la taza, y el segundo número son los defectos de segundo grupo que no afectan tanto la taza, pero sí la parte estética del café. Entonces, cuando vamos a tener una marca de café y vamos a empezar a comercializar, y no tenemos claro esos elementos, pues se nos va a ser muy difícil comprar el café y nos va a ser muy difícil establecer un precio justo para los cafés que vamos a utilizar en nuestra marca. O si no saben evaluar sensorialmente el café, si no saben catar el café y no saben interpretar ese perfil de taza y ponerle un precio. Y ese precio pues va a tener relación directa con sus clientes. ¿A quién le voy a vender ese café? ¿Cuál va a ser ese segmento de mercado al que voy a llegar? ¿Y cuánto está dispuesto a pagar ese cliente por ese café que estoy comprando? Entonces, todos esos elementos se convierten en una lista de chequeo que cuando tenemos una marca de café debemos tener en cuenta, y no simplemente dejarnos llevar de la emoción de que contratamos un diseñador y nos hizo una marca muy bonita, que ya compramos los empaques, que ya encontramos la tostadora y hacemos cuentas en Excel que vamos a vender un montón de unidades de café sin tener en cuenta esos elementos de compra y venta del café que vamos a tener. Me hiciste acordar de hace un par de años que llegó a nosotros alguien de Argentina que iba a aperturar una tienda con tostadora también, de café de especialidad, y lo interesante fue que cuando consolidó el contenedor no supo qué norma ni qué preparación compró del café que compró, y fue muy interesante porque cuando llegó a nosotros fue lo mínimo, y es la primera pregunta que uno hace: ¿en qué norma y en qué preparación compraste ese café? ¿En qué? No, pues es que es para preparar bebidas, que máquina. No nos referimos a esa preparación. Entonces miren lo interesante que resulta ser, porque al final todo esto se traduce en tiempo y en dinero. Y en experiencias. Claramente él no tuvo en cuenta esto en el primer contenedor, pero pues ya en los siguientes contenedores pues sí ya conocía de qué se estaba hablando y pudo tener una negociación donde él era una contraparte para negociar y no simplemente alguien que aceptaba los términos de quien decidió venderle ese café. Y en términos de venta, cuando vamos a vender café tostado, pues tenemos que tener claro cuál va a ser el nicho de mercado al que le vamos a llegar y por qué canal les vamos a llegar, porque muchas personas creen que tener una marca de café tostado es simplemente tener el producto como tal, y eso es, creo que el 30% de toda la ecuación, porque de ahí en adelante es que se pone interesante, es cómo le voy a comunicar a mis clientes esa calidad y esas características del café que ya tengo en mi empaque súper bonito, cómo le voy a hacer llegar ese café a los clientes que estén interesados,
y cuál va a ser ese volumen de clientes que puedo impactar y que nos van a comprar ese café. Todo eso se tiene que tener clarísimo, pero hemos visto en estos años de empresarios de café que se gastan un montón de recursos, se gastan un montón de tiempo, se gastan como toda su creatividad en tener el producto listo, pero no en la parte de generar ese mercado, de generar esos canales de comunicación y de efectivamente validar su producto y su precio con esos clientes potenciales que se tienen. Entonces, cuando ya tienen un montón de café en stock, ya han invertido un montón de dinero, ven que no se les mueve ese inventario y que tenían en su mente que vender ese café era mucho más sencillo de lo que es en realidad. Y ahí me acuerdas de otra anécdota, es que me gusta mucho pensar en casos reales que podemos contar de personas que hemos conocido en estos últimos 12 años, y me acuerdas de esta persona en California que quería sacar un café que tuviera el empaque un segundo uso, y pensó en unas latas pues de grado alimenticio que le podían servir posteriormente a quien comprara su café para utilizarlas en cualquier otra cosa. Y lo interesante es que el concepto estaba muy chévere, hizo un desarrollo muy interesante de su marca, pero al final se dio cuenta que él no sabía realmente a quién le iba a vender. O sea, se estaba imaginando, se imaginó todo este concepto porque él es esa persona que compraría ese café, y está bien. Lo que no estuvo tan bien, y por lo que al final el proyecto no continuó, fue porque él no supo realmente definir ese nicho de mercado ni conseguir a esos clientes al final a quién venderles esa idea que tenía él de tener un café con un empaque de segundo uso. Y es muy interesante porque el grupo de trabajo de ese proyecto, todos eran grandes gerentes de diferentes compañías en Estados Unidos y que tenían una capacidad profesional increíble, pero yo les decía, sí, ustedes técnicamente y profesionalmente son muy tesos, pero a nivel de marketing, a nivel de comunicación con esos clientes potenciales que ustedes están imaginando que van a comprar ese café, ¿cómo les van a llegar? Y eso se gastaron una página espectacular que tenía, me acuerdo que tenía diferentes mundos y cada mundo tenía un concepto diferente de café. Las latas que de hecho nos alcanzaron a llegar a nuestra planta en Medellín, unas latas espectaculares. Y al final pues todo se fue disolviendo en ese momento en que dijimos, listo, ya tenemos el primer lote listo, ya les vamos a hacer la exportación, empiecen a vender. Y cuando se encontraron, pero ¿cómo vendemos? Ya tenemos la página, ya tenemos las redes sociales, pero ¿cómo empezamos a vender? ¿Y a quién? ¿Y a quién y a cuánto? Entonces, esas son las preguntas que se tienen que resolver antes de empezar a generar todo el producto. Entonces es de doble vía. ¿Cómo compro? Pero ¿cómo voy a vender eso que voy a comprar y que estoy diseñando? Y lo mismo sucede, y mira que hemos venido viendo cada eslabón de la cadena y nos damos cuenta que pasa exactamente lo mismo en cada eslabón. ¿Y por qué traigo el tema colación? Porque siempre cuando hablamos de costos, hablamos de a cómo voy a comprar, a cómo voy a vender, no sé por qué creo que nos quedamos en el imaginario que es el productor y ya está. Y resulta que no, que en cada eslabón de la cadena se tienen que ir mirando diferentes aspectos que se deben tener sí o sí en cuenta a la hora de comprar mi materia prima, pero también a la hora de comercializarlo. Porque también, entonces, por ejemplo, en los coffee shops, ¿qué debería estarse teniendo en cuenta a la hora de vender café? Bueno, en las tiendas de café y en las tiendas de especialidad ya es un tema más profundo porque realmente las tiendas de café y más en países productores en su mayoría no se sostienen del café que venden, se sostienen por los acompañantes de ese café y se sostienen por la oferta gastronómica que tienen alrededor de ese café. Entonces, hemos visto también nacer muchas compañías y muchas cafeterías que se centran netamente en el café y dicen no, vamos a ser totalmente puristas, vamos a vender solo café
y cuando abren y se enfrentan a arriendos, se enfrentan a nóminas, se enfrentan a servicios y el café tiene una muy buena rentabilidad, tiene muy buen margen, pero la transacción es relativamente baja. Entonces ahí dicen, bueno, ¿cómo hacemos mover la caja para pagar todos los costos fijos que estamos teniendo? Entonces, en las tiendas sí está bien tener un concepto muy claro del café que se va a vender, pero aún más claro se debe tener la oferta gastronómica que va a acompañar ese café, que es realmente la que va a pagar las cuentas de ese negocio. Y es que por eso siempre decimos que es el arte de comprar y de vender café, porque termina siendo un balance muy interesante entre qué es lo que estoy adquiriendo, qué es el sentido que tiene la adquisición de esa materia prima, independiente de qué eslabón de la cadena sea, pero también cómo lo balanceo del otro lado con la venta de ese café, también independiente de qué lado esté ocupando en la cadena del negocio del café. Claro, y ya para terminar, pues hablemos un poco de los consumidores finales, porque ellos básicamente también tienen que saber cómo comprar su café y cómo balancear ese costo-beneficio del café que va a recibir por el dinero que está invirtiendo en ese café. Entonces, los consumidores que les gusta el buen café también tienen que ser muy estratégicos cuánto van a pagar por el café que van a consumir, porque hemos visto en el mercado cafés supremamente caros que no soportan de ninguna manera ese precio que están cobrando. Pero por la marca, por el reconocimiento, por la tradición, pues se dan el lujo de cobrar ese monto, pues porque la mayoría de personas no conoce cuáles son las características de un café de ese valor. Entonces ahí es donde el comprador o el cliente final puede empezar a averiguar, bueno, qué calidad de café es, la fecha de tueste, el perfil de taza, si las personas que están detrás de esas marcas de café realmente se preocupan por decir a cabalidad cuáles son las características de ese café, y cuando lo pruebas en taza efectivamente sientes esa calidad, y ahí es cuando esos precios que estás pagando pues se traducen en una buena experiencia. Eso en cuanto a quien compra en góndola o compra pues el café para consumirlo en bolsa de café, pero también quiero traer a colación quienes compran en tiendas de café de especialidad, porque realmente ahí uno no paga solamente por el café, que yo también creo que es importante aclararlo, porque a veces dicen, no, es que me parece muy costosa esta taza de café, pero ¿qué es costoso teniendo en cuenta todo lo que hay detrás asociado a ese café? Porque per se no es solo el café, es también el sitio. Hay personas que se quedan haciendo coworking, que un poco lo conversábamos en un podcast anterior en cuanto a las tiendas de café de especialidad, que se convierten también en otro ambiente de trabajo, y pues al final del día todos estos consumibles tienen un valor que se debe asociar a la tasa final. Exacto, entonces ahí tenemos un montón de elementos que podemos ir incluyendo en los siguientes episodios, y son ustedes los que nos van a dar como esos lineamientos para seguir conversando de todos estos temas, y obviamente seguir generando estos espacios donde ustedes van a elevar sus habilidades y van a acelerar esos resultados de sus empresas cafeteras. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales, nos cuenten a través de las redes sociales cuáles son esos temas que quisieran que les hiciéramos doble clic aquí en el podcast, y a que lo compartan, a que pasen la voz a estas personas que ustedes saben que les gustaría conocer un poco más acerca del mundo de los negocios del café. Perfecto, nos vemos en el próximo capítulo, y bueno, que tengan un feliz día y por supuesto muy felices cafés. Chao.